Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este nuevo video hablando de el metrónomo, una herramienta de cualquier músico que a veces nos causa miedo, a veces nos causa felicidad. Es como tener un maestro en casa que nos dice si vamos corriendo, vamos lento, nos dice todo. En este video vamos a explicar el uso adecuado del metrónomo, porque luego hay varias ideas erróneas acerca del uso del metrónomo y vamos a ver en qué cosas nos puede servir un metrónomo, por qué es necesario utilizarlo en la música. Antes de todo, tenemos que definir verdaderamente qué es el metrónomo y para qué nos sirve a grandes rasgos. El metrónomo es una herramienta mecánica que nos ayuda a medir un pulso. Esa es la definición más general de todas. El metrónomo nos da un pulso. Ya relativamente sabremos si el pulso es rápido o es lento. Eso depende más de las figuras o del tiempo de la obra o hasta el género musical. El metrónomo no nos va a decir si es lento, rápido, así nada más. Tenemos que contextualizar un poco al aparato para entender más sobre la obra, sobre la velocidad y sobre la rítmica. Para comenzar, hablaremos de los tipos de metrónomo. Hay metrónomos que son antiguos, que todavía tienen la aguja, que son bastante bonitos, muy bueno para adornar, pero a lo mejor ya son un poco imprácticos en esta época donde tenemos que salir o ensayar en diferentes lugares y ya llevarnos un aparato así de grande es complicado. Existen estos nuevos metrónomos que son muy chiquitos. La verdad es que este es traté de ejemplificar con el más barato que hay, que nos indica más o menos un pulso. Podemos hacer varios cambios aquí. En realidad no es tan necesario modificar tanto aquí. Con ese simple bip y tenerlo en un tiempo de 4 y aquí que nos diga el número de bits es suficiente para poder estudiar correctamente. No es necesario saber sobre toda la configuración. Además, pasa mucho que tratamos de descargarnos estos metrónomos que son gratuitos en internet, en Play Store, pero no siempre es muy adecuado estudiar con metrónomos del celular o de la tablet o de la computadora porque solemos distraernos mucho con las tales sonidos que hace el celular, las notificaciones, además que si el celular tiene poca carga, pues ya no podemos estudiar, entonces además que estamos conectando el celular y es mucho difícil, entonces podemos mejor comprar un metrónomo que sea únicamente para estudiar. La verdad es que no son nada caros y son una gran inversión. Además que duran muchísimo, sobre todo las pilas duran mucho. Bueno, comencé diciendo que en realidad el metrónomo solamente nos sirve para dar un pulso. No nos dice si una cosa va rápida o va lenta. El metrónomo nos va a medir un pulso cualquiera. Este pulso podría verse como que es algo no tan rápido, no tan lento, pero eso desde el punto de vista de que lo veas. Para ser más específico, este pulso que acabamos de escuchar es a 100 golpes por minuto. No estoy diciendo si son 100 la negra o la corchea o la redonda. Eso es lo que nos va a explicar si la pieza es rápida o es lenta. Imaginemos que tenemos una obra escrita en 4/4 y yo te digo que ese bip del metrónomo son las redondas. Y aunque esté en 4/4, vemos puras corcheas escritas. Eso nos da a entender por lógica que entonces la pieza es extremadamente rápida, porque si la redonda está a 80, la corchea va a ser una mini cosita. Pero por otro lado, si yo te dijera que ese es el pulso de la corchea y estamos en cuartos y en la partitura vemos escritos blancas, redondas, entonces la partitura va a ser bastante lenta. Todo depende desde el punto de vista que lo veas. Estos intercambios de tiempo sirven mucho para estudiar. En realidad es relativo a lo que tú quieras ver como medida. El metrónomo lo único que nos va a ayudar es a mantener un pulso fijo, un pulso estable que quizás el ser humano no es tan capaz de hacerlo de manera simple y mecánica. Hay gente que se dedica a la percusión que sí tienen un pulso bastante bueno, bastante estable, pero la mayoría de personas no contamos con un pulso perfecto. Así que el metrónomo sí tiene ese pulso perfecto, por lo tanto lo necesitamos para poder ser más precisos en la ejecución musical. A continuación te daré tres formas en las que el metrónomo puede ser tu mejor amigo, que es el estudio,
la velocidad y la grabación. Son 3 temas donde el metrónomo es esencial. Como dije antes, el principal uso del metrónomo es marcar un pulso estable, el cual nosotros utilizamos en diferentes formas de estudio, por ejemplo, para descifrar una rítmica. Es importante comenzar sabiendo en qué métrica estamos, 4 cuartos, 3 cuartos, 6 octavos y cuál es nuestra unidad de medida, que es la negra, la redonda, la blanca, lo que sea. Vamos a seleccionar una pieza que esté en 4 cuartos, que significa que va a haber 4 tiempos y cada tiempo va a haber una negra. Nosotros vamos a poner nuestro metrónomo a 60 de velocidad. ¿Qué quiere decir eso de 60? En realidad aún nada, porque nosotros podríamos tomar que esos 60 son las negras, las blancas o las redondas. Como si estamos en un compás de 4 cuartos, sí caben las redondas. Así que yo soy libre de decidir qué figura voy a utilizar como nuestro pulso. Ahora, es muy utilizado que la unidad de medida, en este caso las negras, sea el pulso. O sea que si yo tengo una pieza en 4 cuartos y yo pongo un pulso de 60, cada negra va a ser un pulso. Pero esto no siempre es así. A veces por necesidad de estudio podemos utilizar otra figura del mismo ejercicio para poder poner el pulso. Vamos a poner a 60 y ese 60 va a representar a la negra. Hasta aquí podríamos decir que el uso del metrónomo es lo más común, utilizar el pulso del metrónomo con respecto a la figura que viene en nuestra métrica. En este caso son 4 cuartos, la negra, quiere decir que el pulso de 60 lo utiliza en la negra, pero no siempre es así. A veces marcar figuras chicas con el metrónomo es más complicado y por lo tanto en el metrónomo marcamos mejor las figuras más grandes. Voy a tocar la misma melodía con el metrónomo a 60, pero esta vez la blanca va a ser 60, no la negra. A decir verdad, ahora que utilicé la blanca como la figura del pulso del metrónomo, me fue más fácil tocar, un poco más fluido. Cuando estuve tocando con las negras, así negra por negra con el metrónomo, me pareció un poco más complicado ser exacto, ser preciso. Y cuando marco las blancas, me permite tocar más notas en cada pulso y eso me ayuda a tocar más fluido, mucho más expresivo que nota por nota. A continuación interpretaré la misma melodía, pero el 60 va a ser la redonda, no va a ser ni la negra ni la blanca. La verdad es que ahora me sentí bastante incómodo con la velocidad de la redonda, no me pareció tan adecuado, me sentía un poquito carrereado. En esta parte no conviene a veces, o sea, hay que buscar qué es lo que más nos conviene con el metrónomo, estudiar qué figuras, no siempre creer que el metrónomo tiene que ser la figura más chiquita para que no nos vayamos a equivocar. De hecho, a veces nos equivocamos más por querer marcar las figuras más pequeñas. Hay que intentar utilizar el metrónomo de todas estas variables para tener el mejor resultado en la música. Por último, utilizaré las corcheas como nuestro pulso, ya que la corchea es una figura más pequeña que la negra. No nos iremos hasta semicorcheas y fusas, intentaremos solamente hasta las corcheas. Cada corchea va a ser un pulso de 60. Vamos a ver qué resultado nos da.
En esta ocasión, marcando las corcheas como nuestro pulso, sucedió algo bastante diferente. No me sentí incómodo tocando cada corchea un pulso y que la negra sea casi 2 pulsos. Se vuelve todo a lo doble. No me sentí incómodo porque no fue tan difícil, pero sí se siente mucho más lento. Esto nos puede ayudar cuando tenemos obras que simplemente no podemos hacer bien, no podemos realizar bien, no podemos resolver ciertos pasajes complicados. Es bueno doblar las figuras al doble para que podamos entender bien la rítmica. Esto nos da como resultado que empezar una obra quizás o algún pasaje que no resolvemos con la velocidad muy lenta, un pulso al doble, sí puede ser muy benéfico. Así que en este caso sí nos sirvió, pero cada quien puede utilizar el uso del metrónomo para un estudio más eficiente de manera particular. Por último, intentaremos hacer lo contrario. En vez de tener un pulso de 60, cada negra vamos a tener un pulso de 120 y cada 120 va a ser una corchea. Quiere decir que cuando haya 2 pulsos de 120 vamos a hacer la negra. Vamos a ver si esto también nos ayuda en algo. Ahora el pulso está al doble. Veamos si nos sirve para poder estudiar correctamente la obra. La verdad es que me sirvió bastante. Esta otra manera, ahora poner al revés las cosas, poner el metrónomo, el pulso rápido, pero tomar más pulsos como nuestra figura principal, me ayudó mucho. Lo sentí todo más rítmico y lo entendí mucho más fácil. Ya con esto podemos tener nuestra conclusión que el metrónomo es principalmente para marcar un pulso diferente que nos ayude a estudiar muchos pasajes, melodías, armonías que sean complicadas en diferentes velocidades. El segundo uso del metrónomo muy común es la velocidad. Hay mucha música que nos exige velocidades altas, escalas y algunas rítmicas que requieren velocidades extremas. Sobre todo los instrumentos que son muy melódicos requieren un estudio de velocidad muy grande. Vamos a poner un ejemplo. Yo necesito tocar la escala de Do mayor de manera rápida, a 100. Entonces intento tocar la escala. Pero la velocidad es tanta que no puedo llegar a ese 100. Vamos a empezar con el metrónomo a trabajar esa velocidad. Esto nos da a entender que la velocidad se va a ganar con la práctica y la mejor práctica es poner el metrónomo. Mucha gente trata de subir la velocidad simplemente practicando muchas veces las cosas hasta el cansancio y puede ser de mejor ayuda poner un buen pulso estable con el metrónomo e ir subiendo progresivamente la velocidad conforme los números que vienen en el metrónomo. En este caso yo empecé en una velocidad muy lenta tocando y terminé tocándolo muy rápido. Esto puede ser muy útil para todos. Ahora, importante, ahorita lo toqué en el piano para que fuera específico para el piano, pero podemos utilizarlo en cualquier instrumento y va a dar el mismo resultado.
último tenemos el aspecto de la grabación utilizando metrónomo. Es súper necesario utilizar un metrónomo para esas grabaciones donde queremos ser muy exactos, sobre todo si vamos a tocar en conjunto en una banda o algo por el estilo. Entonces voy a hacer un ejemplo de cómo suena una grabación tratando de llevar un pulso cada quien estable, aunque el pulso sea muy parecido, tratemos de ser muy estables. Vamos a ver las diferencias entre utilizar el metrónomo y utilizar el pulso de cada quien. Aquí podemos notar la diferencia entre tocar en grupo con metrónomo y sin metrónomo, ya que cada quien maneja un tiempo estable demasiado diferente, que a veces ni siquiera es estable. Entonces es útil no solo para grabación, sino también en vivo, que los integrantes en momento de ensayo, ya sea un coro, un ensamble de música clásica, un grupo de rock, utilicen el metrónomo para que todos vayan al mismo tempo. Espero que estos consejos acerca del uso del metrónomo te sean útiles y los pongas en práctica en tu trabajo diario musical. Te invito a que te suscribas y veas el otro material que tengo en este canal. Muchas gracias.